Continuamos en Entrevista al Día conversando con todos los diputados miembros de la Comisión Especial que analiza el tema de los hidrocarburos al interior de la Asamblea Legislativa. Se trata del diputado Roberto Dawison del Partido Arena y el diputado Roberto Lorenzana del Partido FMLN. Bueno, diputado Dawison, nos quedamos en el punto anterior y decíamos que le íbamos a dar entonces la oportunidad para que pudiera opinar y agregar algo en torno a lo que planteaba ya el diputado Lorenzana. Bueno, el diputado Lorenzana hablaba de que la Comisión Especial se crea a raíz del señalamiento que hizo el señor presidente. Me alegra que hay un diputado, el Farabundo Martí, que le dé valor a las palabras del señor presidente de la República y que le haya tomado la palabra al presidente. Esperamos que así lo hiciera toda su dirigencia, pero bueno, no es el tema porque estamos aquí, el tema es precisamente hidrocarburos. Y él hablaba de que no estamos atacando el tema principal por el cual fue creado, el tema de los precios. Yo creo que sí estamos tocando el tema de precios. Sin embargo, esto es un tema tan sensible que cualquier cosa que uno diga después lo pueden tomar como que se está queriendo privilegiar a las grandes petroleras. Ese es el sonsonete que siempre ha mantenido el Farabundo Martí. Yo lo comprendo. Ellos tienen una idea de un tipo de mercado regulado en todo momento, estatizado de ser posible, porque es su visión de cómo deben de manejarse las cosas. Sin embargo, eso no necesariamente tiene que responderle en favor a los consumidores. Y vamos al caso cercano, Costa Rica. Costa Rica tiene un mercado regulado completamente. Es un mercado regulado. Es más, es un mercado estatizado, porque el importador único es el Estado y además es el que vende los productos en el mercado. Y por eso mismo es el mercado más caro. Y ellos mismos estaban quejándose. Costa Rica, esto estamos hablando del 24 de junio de 2007, Costa Rica registra precios más altos de gasolina en Centroamérica. Costa Rica registra el precio más elevado de la gasolina en Centroamérica, según informa el último boletín de la Secretaría de Integración Económica, SIECA, con los precios de los combustibles de mayo y junio de cada país del área. Según el diario La Jornada de Honduras, el reporte indicó que en Costa Rica durante mayo pasado el precio del galón de 3.8 litros de gasolina superior fue de $4 y en junio de 4.14, mientras que en Honduras fue 3.86 y 3.89. Y después habla de Nicaragua, fue de 3.75 y 3.76, que en Guatemala fue de 3.56 y de 3.76, y que en El Salvador fue de 3.68 y 3.77. Eso en especial, y así están las diferencias de regular y las del diésel. Por cierto, el diésel en Costa Rica sí es más bajo porque está subsidiado directamente, pero ese impuesto tiene que pagarse de algún lado y sale de los mismos cueros de la población. Así que al final eso le limita inversión social porque se está pasando al diésel. Sin embargo, a pesar de eso, si vamos a los precios referenciales, hemos tenido una fuerte competencia con Costa Rica y con Guatemala en precios de diésel y además, libre de impuestos, hemos tenido mejores precios que Costa Rica y lo demuestra el informe del consultor Gomelski. Así es que podemos decirte y podemos decirle a nuestros ciudadanos de que estamos atendiendo verdaderamente el tema de fondo, que es cuando se presentan distorsiones en el mercado, cuando la institucionalidad no funciona para defender tal vez en algún momento porque no tiene las herramientas legales para poder castigar o sancionar cuando hayan distorsiones de mercado. Y el mismo consultor Gomelski nos ilustra cuando nos recomienda precisamente en materia del ente regulador al transformarse la SIGET, y dice: la SIGET, encargada del monitoreo del mercado, el comportamiento de los agentes de mercado y la situación de concentración económica, debiendo alertar ante la necesidad de un eventual establecimiento de precios máximos en los mismos 3 puntos de la cadena, que son importación, venta al mayoreo y venta al minoreo, ¿verdad? De manera temporal y permanente, siguiendo la misma metodología de los precios referenciales. O sea que sí está dando un mecanismo mediante el cual haya algún disparador cuando hay una distorsión de mercado para que el ente regulador, en este caso la nueva Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones, pueda actuar cuando esto se dé, cuando haya una distorsión de mercado. ¿Mediante qué? Estableciendo precios máximos. Esto ya está hablando de no de una regulación per se, sino que pueda darse en dado momento haya una distorsión de mercado, pero para eso se necesita tener una institución que actúe, y hoy por hoy la Dirección de Minas y Hidrocarburos no tiene esa facultad.
Entonces, ¿para qué dársela a un ente que es el generador de políticas? Démosela a un ente regulador, un Ahora, ente bajo este esquema, la Dirección de Minas y Hidrocarburos desaparece. Desaparece relativamente, o sea, se quedaría dentro del Consejo o Comisión Nacional de Energía, que estaría bajo el Ministerio de Economía, con la participación de otros actores, que ya lo mencionó el diputado Lorenzana, dentro del Ministerio de Economía, pero tendría una gerencia de energía y de electricidad y energías limpias, una de planificación indicativa y estrategias, una de hidrocarburos y biocombustibles y una de eficiencia energética, y esto estaría bajo la Secretaría Ejecutiva del CNE. ¿Qué es lo que se está buscando? Precisamente que lo que hoy es la Dirección de Hidrocarburos y la Dirección de Electricidad, que ya está en el Ministerio de Economía, se integren bajo un Consejo Nacional y se fortalezcan, remozándose sus funciones. Ahora, diputado Lorenzana, díganos, bueno, si el mercado es regulado o no, de acuerdo a los ejemplos finales que se tienen de precio en bomba, ¿hay alguna diferencia? Porque, como decía el diputado Aguizona, efectivamente, de acuerdo incluso al informe que ha presentado Gomelski, los precios de combustibles en Costa Rica, a pesar de ser regulado, no necesariamente son los más bajos. Pero bueno, el punto es si en el marco, a la luz de la discusión que se ha generado y de lo que ustedes puedan producir como comisión especial, ¿es posible que se impacte en el precio de los combustibles? ¿Hay probabilidades o no de que al final el consumidor, porque lo que desea el consumidor finalmente es que ver registrado que el precio de la gasolina, el diésel sea más barato? ¿Es posible que se llegue a eso? Bueno, yo sobre esto quiero decir lo siguiente. A mí me parece de que el ejemplo que se pone de Costa Rica no es el ejemplo más feliz. Primero, en Costa Rica los salarios son el doble que los salarios del Salvador, incluido el salario mínimo. ¿Verdad? Los ingresos de la gente son superiores. Dos, Costa Rica tiene los impuestos más altos de la región en combustibles, por lo tanto el Estado recibe ingresos adicionales que los ocupa para otro tipo de cosas. El nivel de vida más alto en la región está en Costa Rica, por lo tanto no son comparables, ¿verdad? Allá, precisamente por tener los impuestos más altos, el combustible más caro, pero es una política totalmente distinta a la nuestra. Aquí tenemos los impuestos más bajos y pese a eso los combustibles son altos, son caros los precios. Entonces creo que no son comparables esas realidades. Y a mí lo que me preocupa es, en este caso, es que estamos haciendo un esfuerzo por crear una institucionalidad que contribuya sin duda a rectoriar estratégicamente este sector en términos generales, en trabajar en las grandes políticas de desarrollo en este sector, tanto eléctrico como de los combustibles, pero la preocupación principal, que es el tema de los precios, no se va a impactar prácticamente. Y lo que tendremos es, como no hay interés, no hay voluntad de que haya alguna regulación en materia de precios, entonces lo que vamos a tener es que los abusos y las prácticas anticompetitivas de las empresas van a continuar y van a seguir en los próximos días dañando al consumidor. De eso nosotros nos vamos a eximir de responsabilidades, porque nosotros hemos planteado que debe de haber regulación en materia de precios en este sector. Nosotros no estamos a favor de regular los precios en cualquier tipo de sector. En estos sectores que por naturaleza son oligopólicos o monopólicos, sí creemos que debe haber una política regulatoria por parte del Estado. Ahora, y la creación misma de este Consejo Nacional de Energía, CNE, que se supone sería como el encargado de diseñar esa política energética, ¿no cree usted que finalmente podría derivar en medidas o disposiciones mucho más drásticas para poder entrar en regulación de este sector? ¿O usted cree que la estructura tal como se ha planteado tampoco llega al fondo? No, porque en realidad estamos hablando de dos instancias, ¿no? El ente regulador sería la CIGET, pero se considera que el mercado es libre. Si es libre, no tiene por qué ser regulado. Entonces, es una apariencia de regulación cuando se le da a la CIGET responsabilidades regulatorias en un mercado que no es regulado, sino que es un mercado libre. Esta es una especie de juego de apariencias el que se estaría haciendo. Lo del ente rector sí me parece a mí correcto,
porque el país no tiene planificación estratégica. En El Salvador no hay política energética. Hoy últimamente ha habido una especie de remedio de política energética presentado por el Ministerio de Economía, pero cuando estamos creando un ente rector para que proponga una política energética es porque no hay política energética en el país, no ha habido. Porque como el sacrosanto mercado resuelve todo, supuestamente, entonces hemos tenido un vacío de política, hemos tenido un vacío de estadísticas energéticas, hemos tenido un vacío de planificación, no hay planes de desarrollo energético en el país. Entonces con este ente se estaría entrando a resolver ese gran vacío estratégico del país. Ahora, ustedes tienen claridad de que efectivamente los precios en el mercado internacional están elevados, que el precio del barril se ha disparado y que eso te está generando un impacto. Pero aún que el precio del combustible en el mercado internacional pueda ser alto, ¿ustedes creen que sí, efectivamente se podría hacer más por disminuir los precios locales? Precisamente por eso es que nosotros le tomábamos la palabra al presidente de la República, como dijo el diputado Dahuizón. Él es el que dijo que habían habido abusos, pero ahora no quieren que se regulen los precios. Él es el que dijo que no se trasladaban las bajas del mercado internacional al mercado local, pero ahora no quiere que se regule esa parte, sino que quiere que siga el mercado libre. Entonces estamos hablando de un discurso que en definitiva es un juego de apariencias, porque si yo digo de que se están haciendo mal las cosas, debo de tener las políticas correctivas, y si no hay interés de que haya regulación, sino que siga totalmente libre, el mercado quiere decir que las empresas serán libres de poner el precio que les dé la gana. Diputado